Durante una fiesta de graduación universitaria, una anciana misteriosa apareció de forma inesperada. Ignoró por completo las miradas curiosas de los asistentes y caminó directamente hacia un hombre que se encontraba en el centro de la celebración. El hombre se dio la vuelta, sorprendido por su presencia, y antes de que pudiera reaccionar, la mujer le colocó un objeto en la mano y murmuró unas palabras desconcertantes, pidiéndole que regresara. Bajo la mirada atónita de todos, la anciana se dio la vuelta y se alejó lentamente, con una silueta cargada de una tristeza imposible de expresar. En ese instante, Richard quedó completamente confundido, seguro de no haber visto jamás a esa mujer. Al bajar la mirada, notó el reloj de bolsillo dorado que sostenía entre los dedos, aún tibio, claramente un objeto fuera de lo común. No comprendía por qué se lo había entregado. La fiesta continuó como si nada hubiera ocurrido, pero mientras regresaba sola a casa entre la oscuridad de la ciudad, la anciana rompió en llanto. Era como si al fin hubiera cumplido un deseo que la había atormentado durante años. Se encerró en una habitación, escuchó por última vez su música favorita, contempló una vista imposible de olvidar y, abrazando un guión inédito, falleció en silencio sobre un banco. El tiempo siguió su curso y las estaciones se sucedieron una tras otra. 8 años pasaron rápidamente. Richard ya no era el joven ingenuo de antes. Había logrado establecerse profesionalmente y cumplir su sueño de convertirse en dramaturgo. En la pared de su casa colgaba su obra más famosa, el mismo guión que aquella mujer había sostenido antes de morir. Sin embargo, últimamente, Richard atravesaba un bloqueo creativo. Ninguna melodía lograba calmar su mente inquieta. Por ello, decidió hacer un viaje improvisado para despejarse. Lamentablemente, justo cuando estaba por marcharse, se cruzó con su jefe, quien le exigió de inmediato un nuevo borrador. El entusiasmo por el viaje se desvaneció. Mientras conducía su auto deportivo entre edificios de concreto y acero, Richard se sentía atrapado y sin ánimo. Abandonó la ciudad y se dirigió al campo en busca de aire fresco, cuando inesperadamente encontró un enorme hotel junto a una tranquila carretera rural. Aunque nunca se había hospedado allí, el lugar le resultó extrañamente familiar. Sin un destino definido, decidió quedarse algunas noches sin saber que ese hotel, el Grand Hotel, había pertenecido en el pasado a la misma anciana. Sin notarlo, el destino comenzaba a ponerse en marcha. Al registrarse, Richard fue recibido por un hombre mayor llamado Arthur. Este le explicó que había visitado el hotel desde los 5 años junto a su padre y que conocía cada rincón como la palma de su mano. Le asignó la habitación con la mejor vista y le ofreció ayuda para cualquier cosa que necesitara. Antes de retirarse, Arthur no pudo evitar preguntarse si ya se habían conocido anteriormente. De manera instintiva, Richard miró el reloj de bolsillo que había conservado todos esos años. Poco después, el hambre lo llevó al comedor, pero le informaron que aún faltaban 40 minutos para abrir. Sin otra opción, comenzó a recorrer el hotel y entró por casualidad en un pequeño museo interno. Las piezas expuestas tenían más de un siglo de antigüedad. Un sitio ideal para despertar la inspiración. De pronto, Richard se quedó inmóvil, sintiendo una mirada fija sobre él. Al darse la vuelta, descubrió que provenía del retrato de una mujer extraordinariamente hermosa. Parecía como si lo hubiera estado esperando. Su belleza era impactante e imposible de olvidar. Sin embargo, no había ninguna información que la identificara. Richard acudió de inmediato a Arthur para preguntar quién era. Allí supo que la mujer del retrato era Elise McKenna, una actriz que había vivido hacía casi 70 años. Por más fascinado que estuviera, comprendió que pertenecían a épocas distintas. Durante los días siguientes, Richard fue incapaz de dormir. Regresaba una y otra vez al retrato, incapaz de alejarse. Finalmente, el día en que debía marcharse, tomó una decisión. Al menos incluiría a Elise como personaje en su nueva obra. Con la creatividad renovada, se dirigió a la biblioteca local para investigar todo lo posible sobre ella. Tal como Arthur había mencionado, Elise había sido una estrella en ascenso, guiada por su representante William Robinson. Sin embargo, con el paso del tiempo, desapareció de la vida pública y se aisló casi por completo. La información disponible era mínima. Richard revisó estantería tras estantería hasta altas horas de la noche.
hasta que finalmente encontró una pista en una revista olvidada. Su corazón casi se detuvo al ver una fotografía. La anciana Elise se parecía de forma inquietante a la mujer que le había entregado el reloj 8 años atrás. A la mañana siguiente, siguiendo esa pista, Richard localizó a la autora del artículo. Se presentó como dramaturgo interesado en adaptar la vida de Elise para el teatro. La mujer intentó rechazarlo, pero al ver el reloj de bolsillo cambió de actitud y permitió que entrara. Su nombre era Laura Roberts, una apasionada del teatro que había reunido numerosos objetos de aquella época, incluidos vestidos y pertenencias personales de Elise. Mientras los recuerdos afloraban, Laura relató cómo Elise había sido alegre, llena de energía y vitalidad, hasta que algo ocurrió tras una función en 1912. Nadie supo jamás qué sucedió esa noche, pero desde entonces Elise cambió por completo. Se volvió distante, apagada, como si cargara un vacío imposible de llenar. En un rincón de la habitación, Richard descubrió un libro de ciencia ficción titulado Travels Through Time, escrito por su antiguo profesor de filosofía, Gerald Finney. Laura explicó que Elise había leído ese libro innumerables veces a lo largo de su vida. Luego mostró una caja musical hecha a mano por la propia Elise, una réplica del Grand Hotel. La melodía que sonaba era, para sorpresa de Richard, su música favorita. Todo resultaba demasiado coincidente. Convencido de que existía una conexión profunda entre él y Elise, Richard decidió buscar de inmediato al profesor Finney, recordando que años atrás éste le había hablado en privado sobre un experimento secreto relacionado con los viajes en el tiempo. En el pasado, Richard había desestimado por completo aquella idea, considerándola absurda. Sin embargo, después de todo lo que había vivido, ya no podía ignorar la posibilidad de que realmente existiera una forma de viajar en el tiempo y encontrarse con Elise. El propio Finney le había explicado que su experiencia había sido completamente accidental. Ni siquiera él sabía con certeza si había viajado realmente al pasado, si solo había sido un instante o apenas unos minutos fuera del tiempo. Según relató, en aquella ocasión se había hospedado en un hotel extremadamente antiguo, tan viejo que incluso el aire parecía estancado. Todo a su alrededor, incluido el edificio, se conservaba casi idéntico a como había sido 100 años atrás. Finney había permanecido acostado en la cama, sujetando una moneda correspondiente al año que deseaba visitar. Mediante una intensa autohipnosis, llegó a sentir que verdaderamente había retrocedido en el tiempo. No obstante, tras aquella experiencia quedó completamente agotado. Y por más que lo intentó, jamás pudo repetir el proceso. Para la mayoría de las personas, aquella historia habría parecido una fantasía sin sentido, pero no para Richard. Convencido de que había una oportunidad real, actuó de inmediato. Compró monedas del año 1912 y adoptó un atuendo acorde a la moda de esa época, incluyendo el peinado y el vestuario. Por una extraña coincidencia, el Grand Hotel había sido construido hacía más de un siglo, y su interior apenas había cambiado desde entonces. El plan parecía sencillo: reproducir un mensaje grabado, acostarse en la cama y sumirse en un profundo estado de hipnosis. Si todo funcionaba, el viaje en el tiempo sería posible. Sin embargo, la realidad resultó muy distinta. Richard permaneció allí durante un día entero, empapado en sudor, mientras la grabadora se atascaba una y otra vez. La frustración terminó por dominarlo, y comprendió que no era capaz de lograrlo. Al contemplar el retrato colgado en la pared, se sintió completamente derrotado. Fue entonces cuando el registro de huéspedes del hotel le devolvió la esperanza. Despertó apresuradamente a Arthur, quien dormía profundamente, y exigió saber dónde se guardaban los libros antiguos. Tras una búsqueda exhaustiva en el ático, Richard encontró por fin el registro cubierto de polvo correspondiente a 1912. Allí estaba la prueba que necesitaba. Elise McKenna había sido huésped del hotel ese mismo año. Conteniendo la respiración, pasó la página siguiente, temeroso de lo que pudiera encontrar. En ese momento ocurrió lo imposible. Tal como había osado imaginar, su propio nombre figuraba claramente en la lista. Richard había viajado 70 años atrás. Ya no era necesario ningún trance ni preparación, porque el suceso ya se había consumado. Al abrir los ojos, todo a su alrededor había cambiado por completo. El viaje había sido un éxito.
Revisó sus pertenencias incrédulo, tratando de convencerse de que aquello era real. De pronto, una voz femenina lo sobresaltó desde atrás y reaccionó instintivamente, escondiéndose dentro de un armario. Había llegado al cuarto equivocado. Aprovechando un descuido, logró salir sin ser visto. Guiado por el recuerdo del registro, se dirigió a la habitación de Elise, pero la doncella asumió que se trataba de otro admirador obsesionado y rechazó su solicitud con cortesía. Desalentado, Richard vagó por el vestíbulo del hotel y quedó paralizado ante la escena. Jamás había imaginado que el Grand Hotel, décadas atrás, fuera tan majestuoso y concurrido, repleto de personas de la alta sociedad. En medio de la multitud, un balón terminó en sus manos. En ese instante, Richard comprendió que el niño que tenía delante era Arthur cuando aún era pequeño, el mismo hombre que años después lo recibiría en el hotel. Todo encajaba con claridad, incluso la sensación de familiaridad que Arthur había expresado en el futuro. Más tarde, Richard se dirigió al teatro, pero allí se encontró con la misma indiferencia. En aquella época, Elise era objeto de la devoción de numerosos hombres, y su presencia no llamaba la atención de nadie. Decidido a no rendirse, comenzó a llamar a distintas puertas hasta que finalmente alguien le dio una pista. Elise solía caminar sola junto al mar, frente al hotel. Siguiendo ese camino, Richard avanzó paso a paso hasta distinguir una figura a lo lejos. No la había visto nunca antes, pero supo de inmediato que se trataba de ella. Parecía buscar algo, hasta que sus miradas se cruzaron. El encuentro no fue casual, sino inevitable. Sus destinos, al fin, se habían entrelazado. La aparición repentina de William Robinson, el estricto representante de Elise, interrumpió aquel instante. Sin permitir siquiera que ella se volviera, dejó claro que no toleraría ninguna cercanía. Aún así, Elise no pudo evitar girarse para observar el rostro de Richard, guardando esa imagen en lo más profundo de su memoria. Para Richard, después de haberla encontrado tras tanto tiempo, unas palabras severas no eran suficientes para hacerlo desistir. Esa misma noche se infiltró en el salón de baile durante la cena. Aunque Elise dudó al principio, la presencia de Richard despertó en ella una extraña sensación de familiaridad que la hizo permanecer a su lado. No obstante, William apareció de nuevo y ordenó que lo expulsaran del lugar. A pesar de los intentos por separarlos, Elise no era alguien fácil de controlar. En el pasillo, supo que Richard era dramaturgo, y aunque dudaba de que él pudiera conocer realmente su vida, no pudo ignorar la conexión que los unía. Antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, la fría mirada de William volvió a imponerse, obligándola a marcharse. Elise ignoraba cuándo volverían a encontrarse, pero William ya había percibido que algo no estaba bien. Le advirtió que no permitiera distracciones antes de su importante presentación de la noche siguiente. Sin una habitación asignada, Richard pasó la noche al aire libre, recostado en una silla del jardín. Al amanecer, se deslizó de nuevo al interior del hotel, evitando la vigilancia de William. En esta ocasión fue Elise quien abrió la puerta. Ambos hablaron con cautela, como si temieran romper un momento frágil y efímero. Sin embargo, las constantes apariciones de Richard incrementaron la desconfianza de William, quien le lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias de seguir acercándose. Richard ignoró la amenaza y se dirigió a la recepción para registrarse, ya que según el libro de huéspedes que había visto en el ático, ese era el día en que oficialmente debía alojarse en el hotel. De manera extraña, el recepcionista le asignó primero una habitación incorrecta. Richard señaló el error y, gracias a la intervención de otro empleado, se confirmó que la habitación correcta ya estaba reservada. Finalmente, firmó su nombre en la página adecuada, tal como había ocurrido en el registro del pasado. Todo se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Antes de retirarse, devolvió el balón al pequeño Arthur, que lloraba solo en un rincón. Elise llegó puntual a su cita, aunque William, como siempre, se mantuvo cerca. Para evitarlo, Elise y Richard abordaron un carruaje y se alejaron, dejando atrás la constante vigilancia. Caminaron junto al mar bajo la luz apacible del sol, que iluminaba suavemente las colinas cubiertas de hierba. Sin necesidad de fingir, Richard habló sobre el futuro, describiendo avances imposibles para esa época.
desde automóviles modernos y grandes ciudades hasta la exploración del espacio y la llegada del ser humano a la Luna. Elise escuchó aquellas historias como si se tratara de la imaginación desbordada de un joven dramaturgo, prefiriendo observar en silencio el rostro del hombre al que amaba. Mientras las olas rompían contra la orilla y el faro de franjas rojas y blancas se alzaba frente a ellos, Elise habló de las dificultades que había enfrentado como actriz. Reconocía que solo había llegado tan lejos gracias al apoyo constante de William, una ayuda que, aunque indispensable, también había marcado profundamente el rumbo de su vida. Sin embargo, William no solo la protegía, también la controlaba. Cada vez que un hombre se acercaba a Elise, él le advertía que podía ver el futuro, y que tarde o temprano, ese hombre acabaría destruyéndola por completo. Por ese motivo, Elise había aprendido a alejar a todos los que intentaban acercarse. Richard, en cambio, sabía que William no podía prever el futuro, porque en los periódicos de su tiempo constaba que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras remaban juntos sobre el agua, Richard tarareó su melodía favorita. Elise la encontró hermosa, y cuando él mencionó el nombre del compositor, ella recordó haberlo visto una vez en un concierto, aunque nunca había escuchado esa música. Lo que Elise no sabía era que esa melodía aún no había sido compuesta. Pertenecía al futuro. La tarde transcurrió lentamente, marcada por cada sonrisa de Elise. Ella agradeció aquel momento, asegurando que había sido la tarde más maravillosa de su vida, aunque sabía que quizá no volverían a verse. Después de esa noche, la compañía teatral partiría hacia ciudades lejanas para continuar la gira. Al escuchar esto, a Richard le resultó aún más difícil aceptar la despedida. Regresaron a la habitación de Elise, y cuando la cercanía se volvió más intensa, compartieron un beso. Como siempre, William apareció de nuevo, rompiendo el instante. Al notar la tensión entre ambos, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Esa noche, el teatro se llenó por completo, y el telón se alzó lentamente. A pesar de los sentimientos que llevaba dentro, Elise se transformó en cuanto pisó el escenario. La obra avanzaba con precisión, y todo indicaba que el espectáculo concluiría sin contratiempos. De pronto, Elise alteró el guión y comenzó a recitar un monólogo romántico improvisado. Tal vez no había sido solo Richard quien había luchado por regresar al pasado. Quizá Elise había deseado con tanta fuerza al hombre de sus sueños que, de alguna manera, lo había atraído a través del tiempo. Lejos de arruinar la función, su interpretación espontánea elevó la emoción del público. El fotógrafo, ansioso por capturar la imagen perfecta, no lograba encontrar la expresión auténtica de Elise, hasta que ella dirigió su mirada hacia Richard. En ese instante, él comprendió que aquella famosa fotografía había sido tomada cuando ella lo vio. Por eso le resultaba tan familiar, y por eso siempre había sentido que aquella mirada lo atravesaba. Antes de que comenzara el segundo acto, Richard recibió una carta provocadora de William. Se encontraron fuera del hotel, en un ambiente cargado de hostilidad. William había dedicado todo su esfuerzo y su vida a la carrera de Elise, convencido de que, siguiendo su plan, ella se convertiría en la actriz más grande de su tiempo, y él sería recordado para siempre. Por ello, jamás permitiría que escapara de su control. Para él, la vida de Elise pertenecía por completo al escenario. Richard propuso una alternativa. Elise podía continuar su gira, y él viajaría junto a ella. Aquella idea tocó un punto sensible en William, cuya obsesión jamás toleraría la presencia de otro hombre. Desde el momento en que Richard apareció, el desenlace había quedado sellado. Tras la función, Elise entró en pánico al no encontrar a Richard por ninguna parte. Cuando William se presentó en la puerta, comprendió que él había intervenido una vez más. Intentó utilizar los mismos métodos de manipulación de siempre, pero esta vez Elise se resistió. William no podía creer que ella se enfrentara a él por otra persona. Sin embargo, ya no había marcha atrás. La compañía partiría en 1 hora, y nada podía cambiarlo. Cuando Richard despertó, se encontró atado y abandonado en un establo. La luz de la mañana ya iluminaba el cielo. Luchó con todas sus fuerzas por regresar al hotel, solo para descubrir que estaba completamente vacío. En la recepción nadie sabía a dónde se había marchado la compañía. Profundamente abatido, Richard se alejó del lugar mientras el pequeño Arthur lo observaba en silencio durante largo tiempo.
Richard se sentó en un banco frente al Grand Hotel, consumido por una tristeza imposible de describir. Por primera vez comprendió la soledad que Elise había soportado en sus últimos años. El dolor de un amor que nunca pudo completarse. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel como para borrar un amor que parecía escrito en las estrellas? Contra toda lógica, volvieron a encontrarse y se abrazaron con fuerza. Esta vez nadie los interrumpió. En la intimidad de una pequeña y silenciosa habitación, Richard y Elise compartieron un instante de felicidad absoluta. Elise, con la ilusión de una niña, le habló de matrimonio y mostró una curiosidad creciente por todo lo relacionado con él. Quería conocer sus obras y soñaba con ser su protagonista. No solo sobre el escenario, sino también en la vida. El reloj de bolsillo dorado se convirtió en el símbolo de su amor. Richard se puso de pie y mostró el traje antiguo que había comprado solo para verla. Sin embargo, al meter la mano en el bolsillo, extrajo una moneda de 1979. Un objeto que no pertenecía a esa época, del mismo modo que él no pertenecía a ese tiempo. Un mareo intenso lo invadió. Y, al abrir los ojos, estaba empapado en sudor y completamente exhausto. Había sido arrancado de Elise y devuelto al futuro. Negándose a rendirse, intentó repetir el proceso y volvió a acostarse en la cama. Pero había olvidado la advertencia de Finney. Jamás había logrado regresar ni una sola vez. Viajar en el tiempo era como un sueño del que inevitablemente se despierta. Por más que se intentara aferrarse a él, el despertar siempre llegaba. Hay cosas que, una vez perdidas, se pierden para siempre, dejando solo recuerdos hermosos y arrepentimientos imposibles de borrar. Elise había esperado toda su vida al hombre que cambió su destino. Nunca supo de dónde venía. Apareció como el viento y desapareció envuelto en misterio. Por eso empezó a creer en los viajes en el tiempo. Conservó en su memoria el guión del que él hablaba y la melodía que solía tararear. Esperó así, consumida por la añoranza, mientras las arrugas marcaban su rostro y su cabello se volvía completamente blanco. En tanto su amado permanecía joven, inmutable al paso del tiempo. Volvieron a encontrarse, aunque fue como si nunca se hubieran conocido, un reencuentro borroso, como de otra vida. Ella esperó 70 años para que el destino le devolviera a su amor, justo cuando ella había sido joven. Cuando Arthur, ya anciano, percibió que algo no estaba bien y entró en la habitación, encontró a Richard al borde de la muerte por inanición. Sin embargo, cuando la luz de la linterna del médico iluminó sus ojos, Richard sonrió. En ese haz de luz creyó ver a alguien, a la persona que lo había esperado durante décadas a través del tiempo y la memoria. Existe una conexión sutil entre las personas. A veces no se sabe quién es el otro, pero en el instante en que se cruza la mirada, surge la certeza de que es alguien esperado desde siempre. El amor puro y sincero, tan raro y fugaz, brilla con más fuerza en un mundo lleno de ruido y distracciones. Ojalá cualquiera pueda tener la fortuna de que alguien aparezca en su vida como un milagro. Algunos dicen que esta historia carece de sentido, que la lógica del viaje en el tiempo no resiste un análisis detallado y que la emoción no es suficiente. Sin embargo, el amor en sí mismo es un ciclo sin lógica. Una mirada basta. Un instante es suficiente para que el corazón cambie. La película también es conocida como Somewhere in Time, un título tan etéreo como su relato. En algún lugar del tiempo, alguien está esperando. Nadie nace destinado a la soledad. Algunos buscan, otros esperan, pero entre millones de personas siempre existe alguien que está destinado a encontrarse. En la inmensidad del tiempo, a través de millones de años. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Si el tiempo pudiera retroceder, ¿quién estaría esperando en el recuerdo de quien lo vive? Espero te haya gustado el video.